Demanda de un Dios santo. Hebreos 9, 23, 25. ¿Cuál será la demanda de parte de un Dios 3 veces santo? Limpio, puro, que dice Job que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuál será la demanda de este Dios como paga, como redención por el pecado? Vamos a estar leyendo en la carta de Hebreos, continuando con este estudio, desde el capítulo 9, versos 23, y vamos a leer 23, 26, y nos dice lo siguiente: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Jesús purificó el santuario en el cielo. El santuario que tenía el pueblo hebreo mientras estaba en la tierra era la imagen, era la sombra del santuario, del tabernáculo que estaba en el cielo. Pero era necesario que en el cielo fuera purificado. Por eso Jesús purificó las cosas celestiales. Él entró hasta el cielo mismo. Él penetró aún pasando el velo, una vez y para siempre, en la consumación de los siglos. Él dejó su propia sangre como pago del pecado y realizó esta obra perfecta para quitar de manera definitiva el pecado para un perdón eterno. Ya nunca más Dios se acordaría del pecado del hombre. Quienes aceptan este regalo pueden acceder libremente al perdón para siempre. Verso 27 y 28. Y dice: y de la manera de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y aquí el contraste claro entre el Antiguo y Nuevo Testamento, entre el Viejo Pacto, la ley, y este nuevo pacto sellado con la sangre de Jesucristo. Como es necesario que el hombre muera una sola vez e inmediatamente el juicio, es lo que decía la ley, en este nuevo pacto fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Y Él volverá. Esta es la promesa. Él volverá para llevar a su iglesia al cielo. Será la culminación, será la salvación. Allí accederemos a cuerpos glorificados ya fuera del alcance del pecado, en claro contraste entre los dos pactos. Y avanzando un poquito más ya en el capítulo 10, del 1 al 4, nos dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Y esto es así. La ley es solo la sombra y no puede hacer perfecto a nadie. No hace perfecto a nadie. Es la ley la sombra de los bienes venideros, de los bienes que van a venir más adelante. Se debe realizar cada año, de manera que no hay perfección. Y en cada año se hace memoria del pecado. Y es la sangre de estos animales lo que está reemplazando, limpiando del pecado en este tiempo. Entonces muestra verdaderamente que era necesario este segundo pacto, este pacto hecho con la sangre de Jesucristo mismo de una vez y para siempre, no como el otro que era solo temporal.
versos 5 al 10, nos habla de la debilidad de este pacto levítico y de lo superlativo, de lo grande, de lo superior, de lo tremendo, de lo abarcativo del sacrificio de Cristo. 5 al 10 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio, ofrendas, holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dios no se agradó de estos sacrificios levíticos. A Dios no le agradó el sacrificio, ni la ofrenda, ni el holocausto por el pecado, porque era sangre que ocupaba el lugar de otro, pero debía hacerse cada año. Las vidas continuaban pecaminosas, contaminadas, corrompidas, sin arrepentimiento real y sin hacer la voluntad de Dios, fundamentalmente en esta situación, en estas ofrendas levíticas. Pero Jesús, Él hizo la voluntad de Dios. Él ofreció su sangre y fue un pago definitivo una vez y para siempre por el pecado. Porque Él dice: vine a hacer la voluntad a Dios, vine a hacer la voluntad, vine a obedecer. Y esa fue también el fin y la diferencia verdadera entre este pacto. Dios no es ritualista. Simplemente la ley no quitaba el pecado, sino solamente guiaba e indicaba y nos orientaba a Jesús. Y justamente dice que quita lo primero para establecer lo último, para establecer lo verdadero. Este nuevo pacto ya quita lo anterior para establecer lo definitivo, ya de una vez y para siempre en el cuerpo de Cristo, dejando su sangre mismo. Capítulo 10, versos 11 al 14. Y dice lo siguiente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús borró de manera definitiva el pecado del hombre, el pecado de la humanidad. Como sacerdote era incapaz de quitar los pecados a través de los sacrificios que hacía el pueblo, el levita, el que ofrecía el sacrificio, el sacerdote. Jesús lo hizo de una sola vez y quita los pecados, de manera tal que se sentó a la derecha de Dios, o sea, fue su sacrificio aceptado. Nos hizo perfecto para siempre. 15 al 18. Vamos a estar leyendo del capítulo 10. Dice: y nos atestiguó lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Y es el Espíritu Santo mismo quien atestigua este pacto. En este nuevo pacto el Señor pondrá las leyes en el corazón de cada uno de los que aceptan este perdón. Las escribiré en su mente y no me acordaré más de sus pecados y de sus transgresiones. Se entiende que cuando hay remisión de pecado no hace falta más ofrenda. Por eso esta ofrenda hecha por Jesús una vez y para siempre. 19 al 25. Libre acceso al lugar santísimo. Y vamos a estar
leyendo desde el 19. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor nos dio libre acceso a través del sacrificio que Él hizo. Él atravesó el velo, o sea, a través de su carne, Él nos dio libre acceso al trono de la gracia. Él nos abrió paso a este camino nuevo y vivo a través del velo, su carne. Teniendo este gran sumo sacerdote en la casa de Dios, he aquí el consejo de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, con certidumbre de fe, purificados los corazones, lavados los cuerpos con agua pura. Busque a Dios, hermano, busque a Dios. Este es el consejo de las 4 que podemos encontrar aquí en esta parte del texto. Busque a Dios, búsquele de corazón, búsquele cada día. He aquí el consejo dado por Dios mismo. Ante la demanda de un Dios santo, el sacrificio de Cristo quita definitivamente el pecado. Así que busque a Dios, acérquese. Segundo consejo, mantengámonos firmes, sin fluctuar. No seamos como la ola de mar que es llevada por uno y otro lado. Persevere. Persevere en lo que ha creído, en lo que sabe de Dios, en esta profesión de la esperanza, con los ojos, con la visión, en el supremo llamamiento de Dios. La esperanza de poder estar con Él en la eternidad para siempre. Persevere, hermano. Considerémonos los unos a los otros. Anime, bendiga, estimule, aliente a su hermano, para estimularnos al amor y a las buenas obras, a que otros puedan conocer de Dios, a que otros puedan experimentar y puedan vivir y saber lo que es esta vida nueva. Que seamos un testimonio viviente cada día y estemos ayudándonos a edificar el cuerpo de Cristo. Consejo 4. No dejando de congregarnos. Tenga su culto diario. En este momento que no podemos estar juntos en un lugar físico, pero usted puede tener su culto diario que le dedica a Dios, su lectura bíblica, su oración, su tiempo en el cual encomienda su vida y su actuar en las manos de Dios, en la cual agradece y en la cual busca su presencia. Más que todo cuando vemos, como dice acá el texto, que aquel día se acerca. ¿Qué podemos decir como conclusión ante esta pregunta de la demanda de este Dios santo? Ante esta demanda de este Dios santo, Dios hizo todo. Dios hizo absolutamente todo. Primer punto. Segundo, su Hijo cumplió las demandas verdaderamente. No podían ser cumplidas por los sacrificios de corderos, de machos cabríos que ofrecía el sacerdocio levítico. Por eso es que Él se ofreció en cuerpo. Por eso Él cumplió las demandas hechas por este Dios santo, con promesas inconmovibles de salvación para la humanidad. ¿Qué podemos decir? Tremendos beneficios para cada uno de nosotros, tremenda salvación, consejos ineludibles. ¿Qué nos pide? ¿Qué hacer? Lo que estuvimos viendo más antes. Es el tiempo de estar acercándonos al Señor con toda confianza para tomar del trono de la gracia, para recibir lo que Él tiene para darnos. Este es el tiempo. Busque al Señor, busque su presencia. Él está cerca. Que cada día podamos caminar tomados de su mano con esta seguridad, con esta confianza de que esta demanda ha sido satisfecha por parte de Jesucristo.
Que Dios nos bendiga, que tengamos una semana bendecida y que Dios nos cuide en este tiempo.